Existen varias instancias, digamos, o por lo menos digo, son las que en la experiencia detecto que existen dentro de lo que puede ser una campaña. No significa que se agoten en esta, sino que son quizás los ejes más importantes de lo que sería una campaña de incidencia política. O sea, cuando hablo de una campaña de incidencia política, hablo del redondel grande, ¿sí? Y tenemos la primera, investigación. Ahora después las vamos a ver en detenimiento. Comunicación. ¿Sí? Cuando vemos investigación, decimos investigar. Si quiero promover una norma, si quiero promover una política pública, investigo. ¿Sí? Investigo si no existe ya una ley y no se está cumpliendo, o una política pública y tiene deficiencias. Investigo en qué otros lugares existen una política de estas características. Investigo cuáles son los impactos del fenómeno que yo quiero investigar. Investigo si es una cuestión ambiental, qué daño se está generando tal industria, qué tipo de normativa marco existe, qué herramientas de la política ambiental podrían utilizarse, etc. Necesito fuentes, no es que de repente veo que pasa algo y ya hago una campaña, ¿sí? Necesito investigar y tener información, porque todas las instancias posteriores se van a basar en esa investigación que yo haga. El segundo es la comunicación, ¿sí? No necesariamente el de la investigación, sí, es la base, es el primero, no necesariamente después van en ese orden, ¿sí? Comunicación, tengo que tener capacidad de comunicar lo que yo quiero promover o lo que yo quiero denunciar y los datos que surgieron de mi investigación como para reforzar mi posición con respecto a la promoción de una norma o de una política. Generar alianzas, sobre todo cuando uno es una organización chica, o cuando no es tan chica, pero el desafío y el problema que enfrenta es muy grande, necesita generar alianzas, y esas alianzas muchas veces son con organizaciones de la sociedad civil, pero también pueden ser con sector privado, ¿sí? Con una, no sé, con una empresa que piense o que tenga los mismos, o sufra o padezca de lo que yo estoy denunciando, o que esté a favor de lo que yo estoy promoviendo. También se hacen alianzas con legisladores, por ejemplo, que sea el legislador que presenta el proyecto, a través del cual presentamos el proyecto de ley que queremos generar, con aquellos legisladores que son más proclives a la cuestión ambiental dentro del Congreso, que eso es una cuestión más transversal. Alianza, generalmente solo no se puede. Movilización, y tiene que ver sobre todo con las campañas que tienen, o los proyectos con estrategias externas, tienen que ver con movilización de la opinión pública. Hoy no es necesariamente sinónimo de movilización en el lugar, ¿sí? No tiene que ver con protestas en la calle, con movilizaciones en la calle, sino movilizar a la opinión pública en términos de que sea una opinión pública con participación activa, ¿sí? El lobby y el cabildeo, ¿sí? Que es como lo vimos, es parte de la incidencia política, ¿sí? Y son las estrategias internas o indirectas, ¿sí? Si yo quiero generar un consenso dentro del Parlamento, por ejemplo, para que salga una ley, y yo en mi alianza tengo 2 o 3 legisladores, pero necesito ampliarlo para que primero pueda pasar todo el proceso legislativo de que sea aprobado en las comisiones a las que fue girado, tener la media sanción y después tener la sanción completa, necesito estar generando incidencia a todos los demás legisladores. Una de las incidencias básicamente es el lobby. Todo lo demás que vamos a estar haciendo también, pero recuerden que dije que es la forma indirecta. La forma directa es el lobby o el cabildeo. Entonces tenemos estos 5 elementos que los vamos a ver un poco más en detalle, para que después ustedes, en base a esto, puedan pensar algo para una situación que les di. Obviamente va a ser algo general que puedan hacer, pero en base a estos puntos que puedan pensar qué harían en un caso determinado que les pase. Para pensar las estrategias de incidencia política que estuvimos viendo, y cuando avanzamos con el primer punto, que es la investigación, tenemos que determinar el problema, ¿sí? Es una primera aproximación del problema,
¿qué es lo que nos va a determinar cuál es la estrategia que vamos a estar abordando? ¿Sí? Determinar cuál es el problema que queremos solucionar, qué es lo que queremos promover, con lo que promovemos qué estaríamos resolviendo o qué estaríamos generando. Corre esto. Investigar, como habíamos visto, entonces una vez que tenemos más delimitado el problema, empezamos a investigar, recopilamos datos, datos objetivos, datos estadísticos, información de expertos o de afectados. Es importante para que nosotros no generemos fake news, no manipular los datos y no mentir. Si nosotros estamos seguros de lo que estamos promoviendo genera un bienestar para la comunidad, genera una recomposición del medio ambiente, detiene un impacto sobre el medio ambiente, genera, nada, va detrás de un objetivo general para la comunidad, no necesitamos manipular ningún dato, ni mentir, ni exagerar. La investigación va a ser facilitada una vez que determinemos el problema. Nivel de incidencia, es algo que tenemos que determinar también cuando estamos hablando de una estrategia. Es en qué poder del Estado o nivel gubernamental hay que impactar con la campaña para solucionar el problema que queremos solucionar. ¿Sí? Este punto es estratégico, es tan estratégico como determinar el problema, porque significa que nosotros ya podemos visualizar qué parte del Estado es la más apta para resolver el problema. Necesito una ley nacional, necesito que tales municipios hagan tal cosa, necesito que las provincias hagan esto, necesito que sea algo a nivel regional, continental. Digo, ese es el determinar el nivel de incidencia. ¿A qué poder, a qué sector del Estado o a qué sector privado? Digo, es una empresa, quizás no es el Estado, es una empresa a la que le tengo que exigir determinada cosa, es un grupo de empresas, es un sector económico. Entonces, determinar dónde va a incidir mi campaña es tan importante como determinar el problema, porque es ahí a donde voy a ir a pedir que el cambio se haga, ¿sí? Y ese nivel de incidencia tiene que poder resolver el problema que yo quiero que resuelva, porque si no estaría impactando en un lugar errado y nunca voy a resolver el problema, ¿sí? Entonces, analizar y estudiar bien a quién le tengo que reclamar. Establecer una propuesta, más allá que la propuesta sea, por ejemplo, que no se haga determinada actividad o determinado emprendimiento, ¿sí? Eso es una propuesta también, ¿sí? Entonces, la propuesta que yo determine es la que se va a presentar de manera pública y ante el organismo seleccionado. Organismo puede ser organismo / empresa, agencia de gobierno, ¿sí? Estado, parlamento, etc. Acá es clave elegir o determinar y buscar, por eso la investigación es tan importante, cuál es la mejor herramienta para solucionar el problema que quiero solucionar o para promover la política que quiero promover. Determinar el nivel de incidencia, el nivel amplio, el target es más específico, es determinar el target, ¿sí? Es una persona, es un grupo de personas, es una institución la que debe tomar la decisión, ¿sí? Ya no es si es tanto a nivel nacional, internacional, regional o local, sino quién es. Es el presidente, es el director de una empresa, es un funcionario público X, el ministro de Energía, el secretario de Energía, es no sé, el intendente, ¿sí? Es un grupo de legisladores, es el Congreso como grupo de personas que tienen poder de tomar una decisión. Ese es cuando determino el target. Las alianzas estratégicas, que está orientada al trabajar en red y al trabajo en territorio de ser necesario. ¿Sí? Es esta red de relaciones con las que vamos a compartir el objetivo, ¿sí? Y que muchas veces son complementarias porque hay organizaciones que tienen más capacidad, por ejemplo, para hacer lobby que otras, entonces esa organización en mi alianza va a hacer el lobby mientras yo hago las estrategias externas. Son las comunidades en territorio, que son las que pueden estar recabando o brindando la información o siendo las testigos de lo que está pasando, ¿sí? Entonces las alianzas estratégicas van a surgir también de mi investigación primaria y también son claves a la hora de establecer un proyecto de incidencia política.
Mapear los aliados, opositores e indiferentes, ¿sí? Para elaborar una estrategia política para cada sector y optimizar la llegada al target. Es decir, yo tengo un grupo de aliados a los que les voy a tener que dar información para que sigan apoyando y para que argumenten con datos lo que yo estoy proponiendo, ¿sí? La estrategia de los que son opositores, generándoles datos en primera instancia para tratar que no sean más opositores, o en todo caso para desmentir las cosas que digan con respecto a lo que yo estoy diciendo, para aportar otros datos, para contraponer información, y después para interesar a los que están indiferentes, y que puede, de lo que yo estoy promoviendo, interesarle a aquel que el tema le es indiferente para que se sume, ¿sí? Esto tiene que ver tanto en lo que puede ser en términos políticos, es decir, tengo un determinado cuerpo legislativo y tengo estos tres sectores, entonces cómo apunto a cada uno de ellos, o puede ser en términos de comunicación más general, ¿sí? A un sector social que tengo como aliado, un sector social que tengo como opositor y otro como indiferente. Y después un análisis de debilidades y fortalezas propias, que eso nos hace ver cuáles son las capacidades que tiene el grupo de la organización o la alianza de organizaciones, porque quizás el análisis lo podemos hacer ya en una red constituida, para llevar adelante las estrategias y las tácticas que decidimos, ¿sí? Esto decía, bueno, ¿qué recursos tengo? Si esta organización puede hacer una cosa y yo puedo hacer la otra, qué capacidad de llegar a los decisores tengo, qué recursos económicos tengo, qué posibilidades tengo de que las comunidades en territorio se sumen a mi trabajo, etc.